Bien, hoy para la biblioteca de puntos les quiero traer un punto que yo conozco con varios nombres. Originalmente creo que lo conocí como punto musgo, también lo he conocido como punto pepita, punto semilla, tal vez tenga algún otro nombre, seguramente tiene algún otro nombre. Lo importante es que para este punto necesitamos trabajar sobre una cantidad impar de cadenas de base, ¿bien? Yo en este caso ya tejí mis cadenas y antes de empezar les quiero mostrar algo que no lo mostré antes, pero tal vez pueda estar bueno. Si ustedes se fijan, las cadenas, ¿sí?, están constituidas cada una, acá tenemos una cadena, está constituida como por 3 hebras del hilado, ¿bien? Dos que son esta y esta, que está acá, que son como las que forman la base, ¿sí?, de la cadena, y esta otra que atraviesa por el medio, que es la que va permitiendo que se alargue, ¿sí?, nuestra tira de cadenas. Bien, cuando yo tejo la primera hilera, después de haber tejido cadenas de base, a mí me gusta tomar, ¿sí?, pasar la aguja por, si ustedes giran el tejido, esa tercera hebra se ve como una pancita, ¿sí?, por esa pancita, bien, que cuando ustedes pasan la aguja por ahí, el efecto que se genera es que una vez que tejimos un punto, tanto si lo miramos al punto acá tejido, ahora después se los voy a mostrar, como de este lado vemos exactamente lo mismo, ¿sí?, que es lo que es como la cabeza o la base de un punto, ¿bien? Esto, tejer de esta forma, bueno, primero le da un inicio más prolijo al tejido, ¿sí? Aparte lo deja preparado para cualquier cosa que yo quiera hacer después con ese inicio, ya sea sumar un borde, bueno, cambiar la dirección del tejido porque, no sé, porque tengo esa intención, ¿sí? Y también lo que permite es que quede menos tensa la primera hilera del tejido, ¿bien? Entonces ahora vamos a meternos de lleno en el punto y ya les muestro esto que les dije. Bueno, yo tejí una cantidad impar de cadenas, bien, y para empezar a trabajar el punto necesito una cadena extra que va a dar altura, ¿sí? No en esa cadena, sino en la segunda, y miren, yo giro y voy a pasar por ahí. Voy a tejer un punto bajo y en lo personal a mí este punto me gusta iniciarlo con una hilera de puntos bajos, ¿sí?, que yo la llamo hilera cero o hilera de preparación, ¿sí?, porque es justamente eso, lo que va a permitir que mi tejido tenga una buena estructura para después la construcción del punto. Por supuesto esto si arrancamos desde el inicio, bien, tejiendo este punto, si va a ser nuestro inicio de tejido, a mí me parece que está bueno darle esta estructura de una hilera de puntos bajos, ¿sí? Si nosotros ya viniéramos tejiendo otra cosa, esta hilera no es necesaria, ¿bien? Bueno, y ahora les quiero mostrar esto que les decía, que nosotros miramos el tejido desde arriba y vemos bases de puntos, y si damos vuelta al tejido vemos exactamente lo mismo, ¿bien? Por acá es mucho más sencillo, ¿sí?, pasar la aguja después si yo quisiera hacer algo con este inicio, ¿bien? Entonces, como pueden ver, yo me tuerzo un poquito el tejido para poder encontrar esa pancita y ahí simplemente lo que voy a hacer es tejer puntos bajos hasta el final, que ya estoy llegando. Bien. Bueno, entonces, a partir de ahora, este punto, si ustedes lo ven en algún otro lado, porque se ha subido millones de veces, van a poder ver que también hay distintas formas de construirlo. Yo les voy a decir la forma que a mí me resulta más prolija, ¿sí?, y más acorde para que el tejido quede bien, 100% bien. Entonces, en una primera hilera nosotros lo que vamos a hacer es levantar una cadena, ¿sí?, giramos el tejido, o se puede girar el tejido y después levantar la cadena, y en el primer punto de base yo voy a tejer un punto bajo, ¿sí? Luego voy a tejer una cadena al aire, me voy a saltar un punto de la base y en el siguiente punto voy a tejer otro punto bajo, ¿bien? Y voy a seguir repitiendo este procedimiento de tejer una cadena al aire, saltar un punto de base y tejer un punto bajo hasta el final de la hilera.
Bien, entonces al final yo tejí una cadena, ¿sí? Voy a saltar un punto de base y en el último punto voy a tejer un punto bajo. Bien, ¿en qué consiste este punto? Sea como sea que lo llamen. La idea es alternar de hilera a hilera, ¿sí? El orden en que se teje el punto bajo y la cadena. Bien, entonces lo que deberíamos, pero no es lo que vamos a hacer, lo que deberíamos hacer ahora cuando tejamos la segunda hilera sería tejer una cadena por este punto bajo, ¿sí? Y donde está la cadena de la hilera anterior, tejer un punto bajo, una cadena, ¿sí? Arriba del punto bajo de la hilera anterior y donde tenemos la cadena, tejer el punto bajo. A mí la verdad es que me parece que dejar una cadena suelta en el borde, ¿sí? Hace que el tejido quede ligeramente endeble. Entonces, para eso, la forma que a mí me parece más adecuada de tejer este punto es levantamos una cadena que es la que va a dar altura al tejido y vamos a tejer en el borde un punto bajo, ¿sí? Y ahora sí vamos a empezar a alternar un punto bajo y una cadena respecto a la hilera anterior. Entonces, como yo tenía una cadena en la hilera de abajo, voy a tejer un punto bajo. Ahora voy a tejer una cadena, ¿sí? Donde antes tenía en la hilera de abajo un punto bajo, ahora me salto ese punto, ¿sí? Que se va a corresponder a la cadena al aire, y donde tenía cadena voy a tejer punto bajo. Bien, entonces de esta forma se alternan, ¿sí? De hilera a hilera la forma en la que se tejen los puntos. Bien, si yo en la hilera de abajo veo un punto bajo, como en este caso, ahí voy a tejer una cadena al aire como hice recién, y si en la hilera de abajo veo una cadena, ahí voy a tejer un punto bajo. Este punto bajo, en líneas generales, yo lo tejo siempre como abrazando la cadena, bien, como envolviéndola, ¿sí? Se podría tranquilamente pensar en picar en la cadena, bien, eso se puede hacer, sí, se puede hacer. No genera el mismo tipo de efecto porque cuando nosotros no genera el mismo tipo de efecto de este punto en particular, musgo, pepita, semilla, como sea que lo conozcan, bien. No genera el mismo efecto porque nosotros al picar en el espacio de la cadena, ¿sí? Y tejer el punto bajo, de esa forma lo que estamos haciendo es como rellenar el hueco. Si en vez de picar de esta forma nosotros picáramos en la cadena, ¿sí? El hueco va a quedar más visible con el correr de las hileras y se va a transformar en otro tipo de trama, ¿sí? Ven que ahí se ve mucho más claramente, ahí está el hueco y acá no se ve, no se aprecia de la misma forma. Bien, entonces tejemos este punto envolviendo, ¿sí? La cadena o pasando por ese espacio. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ahora cuando yo llego al final, otra vez, igual que al inicio, que arranqué tejiendo 2 puntos bajos seguidos, voy a volver a tejer otro punto bajo en el borde, ¿sí? Para no generar un borde débil de mi tejido, ¿sí? Entonces, todas las hileras van a empezar y terminar con punto bajo, ¿sí? Y en realidad las hileras todas son repetitivas, siempre se teje un punto bajo y una cadena, alternando de hilera a hilera, ¿bien? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que tejer ahora mi tercera hilera, otra vez levanto una cadena, tejo un punto bajo, ¿bien? Y ahora otra vez alterno desde entrada, ¿sí? Porque yo ya tejí mi punto de borde, digamos. Lo importante para mí, para que quede prolijo este punto, es darle un buen borde al tejido, ¿sí? Entonces tengo un punto bajo, ahora voy a tener que tejer una cadena porque acá tenía un punto bajo, acá voy a tejer el otro punto bajo en lo que era mi espacio de cadena, ¿sí? Una cadena, un punto bajo y así voy a seguir alternando hasta el final. Yo ahora lo que voy a hacer es avanzar un par de hileras para mostrarles cómo se ve esta trama, que la verdad queda muy bonita. Bueno, ya avanzadas varias hileras, ¿sí? Quiero mostrarles cómo queda tejido el punto, que la verdad a mí me parece que es un punto simple pero vistoso, genera una linda trama. Así que bueno, les repito, ¿sí? A modo de resumen, las consideraciones. Si ustedes van a empezar un tejido, ¿sí?
con esta trama, esta trama la van a usar para el inicio de un tejido, para mí es importante tener una cantidad, ¿sí?, una hilera, perdón, de puntos bajos de base. Bien, esto lo que va a hacer es darle más estructura al tejido, ¿sí? Después, lo otro, como el punto consiste en alternar en todas las hileras un punto bajo y una cadena, un punto bajo y una cadena, e invertir el orden en el que se teje en la hilera siguiente, ¿sí?, también para que el borde del tejido quede más prolijo, en las hileras en las que deberíamos empezar tejiendo una cadena, vamos a tejer también un punto bajo. Así que siempre nuestro punto de borde va a ser un punto bajo. Y una vez que tejimos nuestro punto de borde, ahí sí, tanto al principio como al final, ahí sí alternamos de la forma que necesitemos. Bien. Y solo les quiero mostrar, porque hoy no se los mostré, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos. Así que mi punto se construye sobre una cantidad impar de cadenas. Ustedes siempre me van a escuchar a mí decir la cantidad de puntos es par, impar, múltiplo de tantos, ¿sí? La cantidad de cadenas que construyen el punto. Bien, después de eso yo decido, en función del punto que voy a tejer, si voy a levantar para dar altura a la primera hilera, una cadena, dos, o cuál es el proceder, ¿sí? Pero en lo personal siempre me parece que está bueno aclarar cuál es la base que requiere mi punto para poder ser construido. Y mi punto, en este caso, para ser construido, necesita una cantidad impar de puntos, no importa el número. Bien, así que bueno, les espero para seguir con la biblioteca de puntos en cualquier momento. Espero que les haya gustado y que les haya servido la explicación.